Parte. Amados hermanos, la gloria sea al Señor. Vamos entonces a continuar. ¿Cuántos tienen hambre y sed de la palabra del Señor? Sexto, dentro de las características que estamos hablando, y recuerde que estamos hablando de esas características de una iglesia vencedora. Y en sexto lugar está andar en el Espíritu. Amén. Una iglesia que anda en el Espíritu, una iglesia que obedece al Espíritu de Dios. Amén. Una iglesia que vive bajo la guía y el poder del Espíritu Santo de Dios. Una iglesia que permite que Él domine la vida en lugar de los deseos de la carne. Amén. ¿Desde cuándo nosotros nos dimos cuenta que estábamos dominados por los deseos de la carne? Quizá nunca nos los enteráramos. Vivíamos como queríamos, le dábamos rienda suelta a la carne, al alma, ¿cierto? Éramos muy almáticos. A todos le colocábamos el alma, hermano, a todos. Pero desde que vino el Evangelio, vino la palabra y abrió nuestra mente, quitó ese velo de nuestros ojos, hermano. El Señor nos dio vida. Hermano, comenzó una lucha, comenzó una carrera contra nuestros propios deseos pecaminosos que estaban vigentes en nuestra vida, amado hermano, del cual nosotros siempre de alguna u otra manera lo que practicábamos, el orgullo, la vanidad y todo lo que nos llevaba a pecar y a hacer, pues no nos fastidiaba, no nos molestaba, ¿cierto? Nos daba igual el pecado, hacer lo que queríamos, dañar, hacerlo, vivíamos como queríamos, nos daba igual. Quizá en una religión, quizá haciendo un rezo, quizá haciendo unas peticiones, quizá haciendo tantas cosas para poder estar como obras, como en nuestra alma pudiera estar a paz y salvo con el Dios de la gloria, ese Dios santo. Pero desde el momento en que vino el Señor y abrió nuestros ojos, hermano, al Evangelio, hermano, encontramos que estábamos siendo dominados por esta naturaleza pecaminosa. Pero cuando el Señor habla de venir por una iglesia vencedora, habla de una iglesia que debe estar andando en el Espíritu. Amén. Nosotros dejamos de andar en la carne, amén. Pero fue fácil en ese proceso de santificación. Fue fácil dejar muchas cosas. Quizá a muchos sí, quizá a muchos sí, pero a algunos les costó, hermano, batallar, comenzar a practicar el Evangelio, a practicar, a conocer al Señor. ¿Qué decía la Escritura? ¿Qué le molestaba a Dios? ¿Qué era pecado verdaderamente? Porque aún nosotros no sabíamos que tantas cosas que estaban escritas en la Biblia nosotros desconocíamos, ignorantes éramos de lo que percibíamos que era pecado. Muchas cosas, pero las encontramos en la palabra, hermano, del cual hoy queremos apartarnos más y más y más, y estamos en esa carrera, estamos en ese proceso. Cada uno de nosotros tenemos una lucha diferente. Cada uno de nosotros hemos tenido un proceso diferente en las manos de Dios. ¿Ven? Cada uno lucha con su situación, con su naturaleza, con sus deseos. Y cada vez nos estamos más apartando más de estar dominado bajo el dominio, en esclavitud de esta naturaleza. Es una iglesia que se caracteriza por dar fruto del Espíritu. Amén. Es una evidencia clara, hermano, desde que el momento en que usted nació de nuevo, el Espíritu hoy que vive en usted, hermano. Si antes vivía un espíritu, como dice la Escritura, en nosotros y nos dominaba, estaba al control, hermano, pues ese espíritu se manifestaba en nosotros. O sea, había evidencia. Nos llevaba cada vez a ensuciarnos más, a ser más inmundos, a estar más arrastrados en este mundo, hermano. Cada vez nos llevaba más a la ruina espiritual de nuestra alma, más esclavizada, cada vez más obstinados a este mundo, más pegado a lo terrenal. Cada vez viviendo más para nosotros, para el orgullo, vanidosos, totalmente vanidosos. Yo sé que quizá aquí había gente que era muy vanidosa, muy orgullosa, y Dios tuvo que trabajar en su corazón con esa área, hermano. Dios tuvo que ahí penetrar, entrar con su Santo Espíritu y comenzar la obra de Él en nuestro corazón, en nuestra mente, a través de la palabra, a medida que
conocíamos, a medida tal vez que podíamos entrar a una oración, que nunca supimos tal vez que podíamos tener un contacto con el Dios de la gloria a través de una oración, a través de un tiempo, a través de la palabra, el saber de que Dios hablaba y hablaba a través de su palabra. Hermano, una iglesia que sigue la voluntad de Dios, crucificando las pasiones desordenadas. ¿Cuántos estaban desordenados aquí antes de estar en Cristo? A ver, levante su mano, yo quiero verlo. A ver, levante la mano si tranquilo ahí. ¿Cuántos estábamos desordenados, hermano? ¿Viviendo en qué? En la concupiscencia de nuestra carne. Totalmente desordenados. Romanos capítulo 8, versículo 4, en la palabra del Señor. Romanos capítulo 8, versículo 4. Quizá voy a estar por el tiempo, voy a estar leyendo la escritura y después le doy el texto. Usted lo apunta o después usted se encargará de verlo a través de YouTube, ¿cierto? Versículo 4, pero vamos a leer otros textos allí. Versículo 4 vamos a leerlo. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si usted puede ver el título allá arriba, del cual ya usted lo ha leído 2, 3 veces, lo ha investigado, lo ha estudiado. Qué bueno que si usted lo ha estudiado, y que si usted no lo ha estudiado, yo le invito a que estudie, que indague. Dice la palabra: ahora pues, el versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, hermano. O sea que usted antes y yo antes de Cristo estábamos netamente, ¿qué, hermanos? Condenados, destituidos de la gloria de Dios. El versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Cuando hablan las cosas de la carne, hablan las cosas de este mundo, amén. Nosotros estamos hoy en el Espíritu, pero todavía pensamos en cosas de la carne. ¿Cómo qué? Comida, algo natural, ¿cierto? Pero cuando está hablando aquí las cosas de la carne, él habla las cosas que verdaderamente son abominación, de las cosas que practicábamos y nos gustaba practicar. Pero hoy, hermano, nos fastidia, hermano. Ayer me decía un joven en una consejería: hoy antes escuchaba la música mundana, ahora siento fastidio. Siento fastidio. Pero fue tentado a volver a escuchar música del mundo. ¿Cómo estamos nosotros los cristianos? Siendo tentados en cada momento, hermano. Estamos siendo tentados allí. No es posible que una persona que ha sido nacida de nuevo, hermano, que es servidor de Dios, esté contemplando todavía música del mundo, hermano. Esté todavía contemplando música romántica, música que usted diga: no, pero es que, pastor, eso no tiene un contenido que me vaya a llevar a mí a la ruina, o a adorar al diablo, a adorar, hermano. Usted es nacido de nuevo, usted es una mujer nacida de nuevo, usted es un hombre nacido de nuevo. Usted debe mostrar evidencias del Espíritu Santo en su vida. Yo debo mostrar evidencias. Esa manifestación debe ser una realidad. ¿Por qué contemplar todavía lo divino, lo que es santo, lo que es puro delante de Dios? Pero ¿por qué todavía mi naturaleza, mis pensamientos están contemplando lo que un día tal vez practiqué, lo que un día tal vez la música del mundo? Nosotros, yo sé que aquí hay alguien de pronto que le gustaba mucho la música romántica, la del mundo, rockera, no sé. Usted era fascinado, usted era la que colocaba tal vez a todo su equipo volumen en la casa, ¿cierto? Era la que hacía las fiestas, era la que tenía los long play anteriormente, los CDs, era la que hacía todo. No le faltaba ni una canción allí, todas se las sabía usted. Yo no entiendo hoy, hermano, cómo podemos cantar música secular hoy, perdóneme la palabra, todavía. Y cuando le estamos cantando al Señor, cuando lo estamos alabando al Señor, cuando lo estamos glorificando,
Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco ¿qué? Pueden, hermano. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora ¿qué? En vosotros, hermano. Está claro. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es que de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros corazones mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿En dónde mora, hermano? Aquí se queda el Espíritu Santo de Dios. Lo dejamos en la vuelta de la esquina. Espíritu Santo, espérame aquí, como cuando le decimos a alguien natural, ¿cierto? Al hijo, a alguien, a un familiar, vamos a hacerle la vuelta. Espérame aquí y ya vuelvo otra vez. Aquí nos volvemos a encontrar. Quizás muchos se puedan referir de esta manera así al Espíritu Santo. Pues, Espíritu Santo, perdóname aquí, quédate aquí en la esquinita y yo ya entro a ese lugar. Y ese lugar es desagradable para Dios. O eso que escuchas, o eso que estás viendo en internet, en la televisión. O sea, hay cosas que ya, hermano, no es para los hijos de Dios, pero no lo entendemos todavía. Queremos ahí, ¿cierto? Tenemos que tener cuidado. El diablo es tan sutil, hermano, muy sutil, muy sutil. Él se tiene toda la paciencia del mundo para irte sacando, llevándote, sacándote de la comunión del Señor, sacándote de la palabra, sacando tu mente de las escrituras. Que no sea lleno usted del Señor, sino que sutilmente usted comienza a contemplar cosas, y no podemos dejar que esto pase en nuestro corazón, hermano. El versículo 14 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos ¿de qué? De Dios. Amén. La traducción contemporánea viviente dice, el versículo 6, porque los que dejan que la carne controle su manera de pensar terminarán en muerte, pero los que dejan que el Espíritu obre en su manera de pensar viven en una santificación que resulta en vida plena y paz. El detalle es que nosotros resistimos al Espíritu Santo con nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hacer las cosas. Cuando contemplamos aquellas cositas, estamos resistiéndole a Él. No estamos dejando que Él santifique la obra de Él, es santificarnos. Es por eso fue dada su Espíritu Santo, hermano, como garantía, hermano, para nosotros preservar esa salvación que recibimos, para estar preservados allí. El que levantó entre los muertos a Cristo Jesús también vivificará nuestros cuerpos, hermano. Estará presente hasta el final, no nos soltará, pero nosotros tampoco nos podemos soltar de su gracia. Pero muchos se quieren soltar. Él no nos suelta, pero muchos se quieren soltar. Cuando Pablo también le dice a los Gálatas 5, 16, 17, le dice: por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios, y así no desearían hacer lo malo. Lo dice en la traducción lenguaje actual, Juan Carlos. Por eso les digo, dice en una forma tan especial, y Pablo amaba a la iglesia. Pablo lloraba por la iglesia. Pablo aún tenía dolores de parto, y si tenía en sus cartas que hablar muy duro y fuerte era porque los amaba, porque no querían. A Pablo, algo que temía, hermano, de la iglesia era que se perdiera, que la tarea que él había comenzado en ellos, o el Espíritu Santo, ese proceso de entregar a ellos, de estar ahí, la gente se comenzara a desviar, hermano. Y en muchos pastores hay ese temor de que la gente se desvíe, hermano. Pero fíjate lo que dice aquí: por eso le digo, obedezcan al Espíritu de Dios, y así no desearán hacer lo malo.
Porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios, y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje, dice aquí en la traducción lenguaje actual, ¿cierto? Yo ya puedo hacer lo que se me antoja en este mundo para mi carne, satisfacer mi carne, mi ego, mi orgullo, mi vida. No, hermano, estamos sujetos. ¿Y qué vaina allí estar sujetos al Señor? ¿Qué van a estar allí? Por eso el Señor, cuando nosotros determinamos someteos pues a Dios, hermano, resistí al diablo y el diablo huirá de vosotros. Someteos pues a Él. Gálatas 5:25 dice: si el Espíritu ha cambiado en la traducción lenguaje actual, nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. Si el Espíritu ha cambiado tu manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. Es en todo, hermano. No es en esto, en esta área sí y en esta área no. Aquí no te metas, Señor, déjame, yo la sigo manejando, yo sigo teniendo el control, yo sigo siendo el Señor de esta área. Tú no te metas en esta área. Yo soy capaz. Yo puedo enfrentar el pecado en mis fuerzas, en mi naturaleza. No, así no es. Así no es. Efesios capítulo 5 versículo 15 al 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días, que hermanos, son que, hermanos, la traducción lenguaje actual me lo dice de la siguiente manera: tengan cuidado de cómo se comportan, vivan como gente que piensan lo que hacen y no como tontos. Cuando yo actúo de esta manera, hermano, a lo que se me antoje, perdóneme la palabra, actúo como un necio, como un tonto, dice la Escritura. Y ya no podemos actuar de esta manera. Tenemos que ser guiados por el Espíritu. Pero ¿quién es una persona guiada por el Espíritu? Una persona que obedece al Espíritu, obedece la palabra, cueste lo que cueste, hermano, tenga lo que tenga que entregar, tenga lo que tenga que morir, tenga lo que tenga que usted hacer ahí en el secreto, en el tiempo. Pero usted dice: Señor, yo no más con esto, no más en mi vida, no más con esto. Y usted ahí tendrá su tiempo con el Señor. Y usted, hermano, será sincero delante de Dios. Dios verá esa actitud, Dios verá ese corazón, Dios verá esa forma de humillación. Dios verá que si hay algo que está llamando su atención y que quiere ser cambiado, que quiere ser renovado, hermano, entonces vendrá con su santo poder, hermano, y te serás transformado de ese lugar. No te levantarás siendo el mismo. Y no podemos ser siendo los mismos, iglesia. Colosenses 1 versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento del Señor. Aquí no es como, y aquí no dice es que para que andéis como es digno del pastor, del líder, de tus padres. No, como es digno del Señor, porque el Señor es, ¿qué, hermano? Santo, santo, santo. Debemos honrar su presencia, lo que Él hizo, su santidad. Por eso es esa característica. Vengo por una iglesia vencedor, pero es esa iglesia que está allí, hermano, es el que está obedeciendo. Dios le dará la victoria. Amén. Cuando obedecemos, hermano, Dios nos da la victoria, hermano, a la palabra.
Pero cuando somos tercos, hermano, pasamos a otro nivel, hermano, que Dios no quiere. Que Dios no quiere vernos en esas situaciones que nos hacen tanto daño. También dañamos a otros por causa del pecado, cuando nos dejamos, hermano, llevar por nuestra concupiscencia, por los deseos. En la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto irán creciendo a medida que aprendan a conocer al Señor. Hay un comentario aquí que yo quiero leer. Dice: andéis como es digno, la palabra. Este es un concepto clave del Nuevo Testamento que requiere del creyente que viva de una manera consecuente con su identificación con su Señor. Si usted se identifica con el Señor Jesucristo, yo me identifico con Él, con la naturaleza divina de Él, con los atributos de Él, pues así mismo debe ser mi andar, mi caminar, mi vestido, mi hablar. No religioso como aquellos hombres que tuvo que enfrentar con todas sus filacterias, con todos sus vestidos extravagantes. La gente se les hacía a un lado, la gente los veneraba, la gente los idolatraba, inclusive la gente veían todo ese esplendor, esos vestidos blancos, esas vestiduras, esas piedras, la forma de ellos estar delante del pueblo. Pero Jesús los conocía. Dios quiere que andemos delante de Él como es digno del Señor todos los días de nuestra vida, hermano. Cada segundo, cada minuto, donde quiera que estemos, donde quiera que vamos, con nuestra familia, sin nuestra familia, solos en casas, con acompañamiento, con la gente alrededor aún mayor, como es digno del Señor. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Dice aquí que este tema en el Nuevo Testamento ha enseñado que la vida del cristiano no es solamente agradable a Dios en las cosas de la iglesia. Escuche, ¿cierto? Uy, aquí muchos andan en la iglesia como es digno del Señor, pero cuando salen de la iglesia, hermano, se olvidaron que eran dignos del Señor. Y es en toda área, hermano, toda actitud, en todo. Sino en todo. Nuestra vida en forma completa debe ser agradable. El creyente que anda en la voluntad de Dios lo muestra con su comportamiento en el diario vivir, principalmente fuera de la comunidad cristiana congregada para adorar. Esto es precisamente lo que nos dice a continuación. Estoy leyendo aquí: de manera que produzca fruto, se produzca un fruto, hermano. Esto no es solamente ganar personas para Cristo, sino sobre todo y antes que nada es hacer toda buena obra. El creyente está caminando dignamente, hace buenas obras, y eso lo está haciendo ya, lo está haciendo en Dios, y deja de ver a las personas que el Espíritu Santo y Jesucristo está obrando en él. Amén. En usted debe verse, en su rostro. Cuando bajaba Moisés de allá, tenía que ocultar su rostro ante la gente porque era tanto el resplandor de su rostro. La gente que no lo podían ver, era tanto, hermano. La gente lo debe de ver en tu vida, en tu caminar, la familia. No solamente nomás en una iglesia, sino allá donde está la oscuridad, donde estamos en contacto con las personas del mundo, con el impío, con la persona que necesita, mayormente con ellos. Amén. Séptima característica: su ciudadanía está en los cielos. La Escritura enseña que la verdadera ciudadanía de los cristianos está en los cielos, actuando como extranjeros en la tierra mientras esperan la venida de Jesucristo, quien transformará sus cuerpos. La Escritura, hermano, lo enseña. ¿Nuestra qué? Verdadera ciudadanía está, hermano. ¿En dónde, hermanos? Antes consideramos esta tierra como nuestro hogar, hermano, ¿cierto? Y amábamos lo terrenal y amábamos.
y nos apegamos a este mundo. Nuestra alma se pegó tanto a este mundo. Pero hoy, hermano, tu alma, ¿en quién está pegada? ¿Pegada en quién, hermano? En Cristo. El apóstol Pablo le dice a los filipenses, capítulo 3, versículo 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En esta traducción contemporánea viviente de la Biblia dice: quien transformará nuestro cuerpo terrenal, el versículo 21, y de humillación, haciéndonos conforme a su cuerpo glorificado, a través de la eficacia de su poder, que sometió a todas las cosas por él y para él. Usted tiene seguridad de que este cuerpo terrenal, hermano, nada podrá entrar, nada, hermano, ni una uñita, hermano, ni un cabello, hermano, ni un cabello de usted, hermano, podrá entrar allá al reino de los cielos. Nada podrá entrar de nuestro cuerpo, de nuestra naturaleza, hermano. Es necesario que sea transformado, glorificado como fue el mismo cuerpo de Cristo, transformado, para poder estar allá en esa tienda, en ese edificio, en ese templo, en ese lugar que Él preparó, fue a preparar, y que dijo en Juan 14, ¿cierto? Yo me voy a preparar, y muchas habitaciones hay para todos, hay muchas habitaciones, hay lugar para todos, hermano. Cuando el Señor está hablando de todos, es para todos, es la salvación, para toda la humanidad. Estaba abriendo la puerta para todo el que quisiera. Efesios capítulo 2, versículo 9. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Antes nosotros, hermano, no pertenecíamos a esa gloria, no calificábamos para esa gloria. Pertenecíamos a esta tierra, éramos extranjeros y advenedizos de la gloria de Dios, de su reino. Pero hoy ha cambiado la situación, hoy ya se ha volteado. Hoy somos extranjeros y advenedizos en esta tierra, hermanos. Como aquellos hombres que vivieron como nómadas, estos hombres, Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos vivieron de tienda. Ellos no tuvieron, hermano, una tierra. Dios les mostraba así la tierra que fluía leche y miel. Pero mientras pasaron su tiempo, hermanos, hombres y mujeres, hombres, vieron tal vez de lejos, como dice en Hebreo, ahorita lo leemos. Lucas 10, versículo 20. El Señor le dijo a los discípulos que venían de regocijo, los 70 que venían con gozo: Señor, se sujetan. Y el Señor les dijo en el versículo 20: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijados de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Cuántos se alegran que su nombre está escrito en los cielos, hermano? A Él te da toda la honra, la gloria y la alabanza. ¿Cuántos aquí tienen seguridad de esa salvación? Amén. En Cristo Jesús hemos sido ¿qué? Salvados, renovados. Primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 4 y 5. Permítame leerlo en la traducción lenguaje actual.
y de que nos dará todo lo que nos ha prometido y que tiene guardado en el cielo. Escuche, lo que nos ha prometido no puede destruirse, ni marcharse, ni marchitarse. Ustedes confían en Dios y por eso Él los protege con su poder, para que puedan ser salvos tal y como está planeado para los últimos tiempos. Hebreos 13, versículo 14. Crea lo que la palabra de Dios hoy está diciéndonos por su Espíritu Santo, que reveló a estos hombres. Hebreos 13, versículo 14. Porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que, hermano. Si el Señor viene por una iglesia vencedora, usted debe ser uno que está buscando, hermano, el reino de Dios. Está buscando. Usted ya no está aquí, hermano, podemos tener una casa, podemos tener aquí un terreno, hermano, pero eso se va a quedar. Usted es el que se va a ir, usted es el que va a partir. Su casa no se va, sus cosas materiales no se van, sus equipos, todo lo que usted tenga exteriormente se va a quedar. El que se va es usted, su alma, su espíritu, para estar en la misma presencia de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado. ¿Cómo está mi espíritu? ¿Cómo está examinándome en la palabra? ¿Cómo estoy caminando? ¿Cómo me estoy viendo? ¿Cómo me está viendo el Señor? Preguntándole a Él: Señor, examíname, pésame, Señor. Aún cuando estamos ahí en el cuarto de oración, Él mismo nos puede pesar. Usted mismo le dice: Señor, pésame, pésame. Y si me hallas falto, dime en dónde, Señor, para corregirme, para yo provocar eso en mi vida. Pero es allí, hermano, cuando estamos ahí en esa comunión con el Señor, siendo examinados todos los días de nuestra vida. No nos podemos confiar. Engañoso este corazón, hermano. Engañoso es este corazón, hermano. Tiene que estar mirando usted como la linterna allí en medio de la oscuridad, para que no vayas a tropezar. Y si hay tropiezo allá, usted evita el tropiezo, ¿cierto? Usted evita el obstáculo. Pero antes nosotros en la oscuridad no mirábamos tropiezo, nos caíamos, nos revolcábamos, hermano. Los que, perdóneme, se inundaban en el trago, hermano. No sé qué vida usted tenía, tal vez. Mujer, porque la traducción lenguaje actual dice, Hebreos 13:14, porque en este mundo no tenemos una ciudad que dure para siempre, sino que vamos al encuentro de la ciudad que está por venir. Estamos siendo preparados, estamos ahí, fuimos convocados para estar allá. Pero usted camina mirando hacia allá, hacia ese lugar, porque Él mismo lo dijo: voy a preparar lugar para vosotros. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Y usted le cree a Él. Yo le creo a Él, a su palabra, que Él tendrá un cuarto, una habitación. No sé cómo será. Muchas cosas tenemos así, hermano, por sombra, en la nube. Pero cuando estemos allá frente a frente, hermano, cuando estemos en ese lugar, hermano, todo será claro. La gloria de Dios, su misma santidad. No podremos soportar, hermano, que estar de rodillas ante Él, hermano. Toda su gloria, todo su inmarcesible, su naturaleza, su esencia, su carácter, todo, hermano, lo que es Él, Dios. Tal vez lo que nos cuesta comprender aquí terrenalmente, con nuestra mente, con nuestra razón, que muchas cosas todavía nos cuesta entender, pero allá vamos a tener claridad, hermano. Allá tu entendimiento ya no será de esa naturaleza, y del cual hoy todos estamos pegados en esta carne. Será totalmente tu espíritu allá con el Espíritu de Dios. Hebreos 11:16. Lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Pero ellos aspiraban a una mejor patria, a una patria mejor, un país celestial. Por eso Dios no se avergonzó de ser Dios y les preparó una ciudad celestial. Pero si usted va a leer conmigo en la Reina Valera, desde el versículo 13 hasta el 16, dice, fíjese:
Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado ¿qué? Una ciudad. Amén. ¿Cuántos glorifican el nombre de Dios? ¿Cuántos exaltan, levantan en su nombre? Amén. Usted va para allá, yo voy para allá. Vamos para ese sitio, hermano. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 5 dice: Segunda de Corintios, carta a los Corintios. Bendito Dios, el tiempo. No se puede volar sobre la palabra, hermano. Quisiera. Hay tanta información que Dios me ha permitido encontrar, hermano, en la palabra para usted. Usted se edifique, usted se ha transformado, su vida se ha cambiado, usted se ponga ahí delante de Dios. Leamos los del versículos 1, capítulo 5. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu, hermano. Usted tiene victoria. Por eso Jesús vengo por una iglesia victoriosa. ¿Por qué, hermano? Porque Él dio la provisión, su Espíritu. Y si dio su Espíritu, hermano, sobre nosotros, hermano, viene por una iglesia victoriosa que vence, hermano, que está para vencer la carne. Usted y yo hemos trabajado eso, el Espíritu Santo de Dios hemos trabajado. Y qué bueno, hermano, cuando usted avanza, cuando usted mismo se ve y usted dice: ya no soy el mismo mentiroso, ya no soy el mismo calumniador, ya no soy el mismo practicante de la mentira, ya no soy practicante, detesto, me fastidia el chisme. Porque aún Dios esto aún lo condena en la Biblia. Usted se evalúa, usted mismo ve y usted le da la gloria a Dios. Señor, gracias, porque no soy la misma mujer, no soy el mismo hombre. He cambiado. Y crea lo que la gente lo ha visto. Tu familia, tu hija, tus nietos, tus esposos, tus hijos lo han visto. Lo ven en tu vida, el cambio que has tenido. No eres la misma mujer respondona. Algo ha pasado en nosotros. Es el milagro más grande que nosotros hemos podido recibir del Señor, hermanos. Nuestra vida ser cambiados. Es Dios quien nos ha hecho para este fin, dice la Nueva Versión Internacional, y nos ha dado su Espíritu como garantía de sus promesas. La palabra dice: a eso precisamente nos ha destinado Dios, y como garantía nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Cuánto le dan la honra, la gloria a Dios? ¿A qué te ha destinado, hermano? A esa eternidad, a esa vida eterna.
Juan 14:2, lo mismo lo dijo él: en la casa de mi padre muchas moradas hay, si no fuera así, no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi padre hay muchos lugares, hay más que suficiente, dicen otras versiones, hay lugar más que suficiente. El último libro de la Biblia, Apocalipsis 21:27, dice que no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida, hermano. Por eso usted y yo debemos tener cuidado, hermano. No le dé pie, rienda suelta, hermano. Por más que se le caiga el mundo entero, hermano, enfrente. Yo le decía a un joven: enfrente lo que tenga que enfrentar, di la verdad. Pase lo que tenga que pasar, manifiesta la verdad. Pierde por la verdad, pero no importa, porque ganas ante Dios. Pero muchos hoy están buscando ganar por la mentira, puestos, beneficios del gobierno, trabajos, entrar a la universidad, y se llaman cristianos. ¿Cuál será entonces el soporte de eso, de tu vida? ¿Por una mentira? ¿Estás allí? ¿Quedaste allí? ¿Se te abrieron las puertas por una mentira? Dios reprenda al diablo, hermano. La gloria sea al Señor. Hermano, esto implica que el hogar definitivamente no es terrenal, sino que celestial. No me acuerdo cuál versión, creo que es la versión La Palabra. Dice en el primer versículo, ahí en el capítulo 5, dice: queremos estar en el hogar de Dios. Así dice el título: queremos estar en el hogar de Dios. Ahora yo le pregunto a usted: ¿cuántos quieren estar en el hogar de Dios? ¿Está preparándose usted? ¿Está usted? ¿Está usted caminando en obediencia al Señor? Sometiendo su vida, sometiendo su corazón, sometiendo su mente, sometiendo todo su ser. Hermano, ahí el último, 8 y 9. Pero no quiero entregarle una palabra a usted corriendo, hermanos. El tiempo es del Señor. Y si Dios quiere que se hagan las cosas con orden, a Él obedezco. Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor.